Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy complacida de compartir con ustedes un tema tan importante y sobre todo tan interesante, dado que después de la pandemia, una de las cosas positivas que nos dejó fue el resurgimiento de nuevas empresas, de emprendimientos, de pequeñas empresas que de una u otra manera se replantearon la necesidad de crear y desarrollar nuevas estrategias de negocio, y creo que todos los países de una u otra manera se vieron impulsados por esta ola de accionar, ¿verdad? Por parte de algunas personas, y pues creo que actualmente pensar un poquito en cómo reaccionar a esos mercados tan dinámicos y tan cambiantes, ¿verdad? Donde tenemos que buscar alternativas para sostenernos. Es una garantía de éxito poder conocer un poquito sobre cómo internacionalizarnos y las oportunidades y desafíos que hay en este nuevo reto. Para que me conozcan, los que están por acá compartiendo con nosotros, yo soy máster en dirección de empresas con énfasis en mercadeo, pero también mi carrera de hecho base es administración aduanera y comercio exterior de la Universidad de Costa Rica. Soy docente universitaria en dos universidades allá en mi país, ¿verdad? Adicionalmente, tengo dos emprendimientos. Yo soy consultora en todo lo que es logística, administración de negocios, en la parte de aduanas y comercio internacional. Y también adicionalmente tengo la coordinación de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. He recibido cursos también de Supply Chain en la Universidad de Nebrija en España. Tengo un certificado de mentora para emprendimientos de la Universidad del INCAE, y también tengo un emprendimiento de bolsos en materiales amigables con el ambiente, que fue también, por eso les decía lo del tema de la pandemia, ¿verdad? Porque fue parte de lo que logré desarrollar en ese periodo de tiempo relacionado con hacer bolsos y carteras, pero con textiles a base de la fibra de hoja de piña, siendo que Costa Rica es el principal exportador de piña. Y bueno, parte de mi esfuerzo ahí es un poquito buscar alternativas textiles a base de economía circular. Y bueno, eso es un poquito de mi persona, ¿verdad? Que los va a estar acompañando en este momento. Yo les decía a ustedes que dentro del marco de acción de una empresa, ah, el mercado local inicialmente, no todas pues lo hacen de esta forma, pero inicialmente el mercado local se convierte ese primer intento, digamos, de poder encontrar oportunidad de negocio, ¿verdad? Y siempre tratamos de que sea el mercado local el que impulse ese primer acercamiento con la búsqueda de nuevos negocios a nivel empresarial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de internacionalizar una mercancía, hablamos de un proceso mediante el cual una empresa expande sus operaciones, ¿verdad? Y busca más allá de sus fronteras ingresar nuestros productos. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos, ¿es fácil o qué tan difícil puede ser para una empresa pequeña o mediana, ¿verdad? Poder dar ese paso hacia adelante y pensar en que si mi producto o mi servicio puede estar enfocado o puede visualizarse en los mercados internacionales. Aquí creo que una de las enseñanzas que al menos nosotros pudimos aprender fue que no podemos, y decimos en Costa Rica, no sé si ustedes también utilizan esta frase, de no poner los huevos en la misma canasta, ¿verdad? No tener que pensar en soportar mi negocio en una única alternativa de mercado. Y es que los negocios, al igual que los productos y al igual que las empresas, tienen su ciclo de vida. Cuando yo incorporo mis productos a nuevos mercados internacionales, aumento el ciclo de vida de mi negocio. ¿Por qué? Porque si yo ahorita localmente en Costa Rica estoy vendiendo un producto
puedo estar en varias fases. Puedo estar en una fase de incursión, ¿verdad? En una fase de desarrollo o puede ser que ya esté estable en el mercado. Pero circunstancias que pueden afectarnos, ¿verdad? Y estando en un entorno complejo como el que estamos viviendo nosotros actualmente, en donde podría eventualmente ese negocio tener algún momento donde venga en declive, el tenerlo en otro mercado internacional lo que va a hacer es sostenernos, ¿verdad? Y volver a reactivar ese negocio y ese producto va a tener un aumento en su ciclo de vida dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, eh, a veces buscamos mantenernos a nivel local, sin embargo, la internacionalización siempre nos va a dar esa mayor apertura, ese mayor dinamismo, nos da una ventaja competitiva bastante importante y sobre todo nos permite concientizar de que necesitamos establecer mejoras continuas. El mercado nos dicta las tendencias, nos dicta las diferentes opciones para mantenernos, ¿verdad? Y si nosotros no logramos interpretar esas tendencias, difícilmente vamos a poder lograr mantenernos en ese mercado. Entonces, la internacionalización se convierte en una oportunidad valiosa para las pequeñas y medianas empresas. Aquí podríamos pensar, vuelvo a lo que comenté anteriormente, bueno, ¿y cómo hago yo como pequeñita empresa? ¿Será que si ingreso a un mercado internacional voy a evitar, digamos, o voy a lograr realmente colocar mi producto porque tal vez mi volumen es pequeño o tal vez mi volumen o mi producto es muy especializado, ¿verdad? Yo siempre he creído que nosotros para poder desarrollar estos procesos hay un tema importante y es cuando nosotros pensamos en que nosotros no tenemos que accesar un mercado, sino que el reto nuestro es sostenernos en ese mercado internacional. Cuando nosotros logramos internacionalizarnos, logramos una serie de beneficios, una serie de ventajas que nos despliegan grandes oportunidades, ¿verdad? La no dependencia del mercado local. Creo que les decía anteriormente que cuando pasó lo de la pandemia, a nosotros nos afectó muchísimo en muchos casos, porque al tener solamente oportunidades en nuestro propio mercado, hace que, pues obviamente que nos limitemos al comportamiento del mismo, ¿verdad? Hay situaciones que obviamente afectan a todo el entorno, pero habrán otras que pueden ser ventajosas en una o en otra línea y que eso permita, digamos, lo que les decía anteriormente, poder mantener ese proceso y esa, perdón, sostenibilidad a lo largo del tiempo dentro de que el producto pueda mantenerse en esos mercados. Sin duda alguna, lograr economías de escala es una de las mayores ventajas que podríamos obtener, ¿verdad? A mayor volumen, menor costo, aprovechamiento de capacidad ociosa. Muchas veces no estamos utilizando el 100% de nuestra capacidad de producción y eso hace que, pues, por supuesto, se encarezcan los costos, ¿verdad? Porque nuestros costos fijos no se están, no se están diluyendo de la mejor manera y tal vez esa capacidad ociosa la puedo utilizar aprovechando ese mecanismo para crear o generar mayor producción y lograr esa ventaja en otros mercados. Em, También les decía anteriormente que es un proceso de mejora continua. Cuando una empresa internacionaliza sus productos, automáticamente se ven como diferentes, ¿verdad? Crean una imagen importante a nivel internacional, obtienen mayor apoyo a nivel incluso de los gobiernos, ¿verdad? Y la parte promocional y demás también hay apoyo en gran medida para las diferentes empresas y esto le proporciona pues una mayor ventaja competitiva, una mejor imagen a nivel internacional y la empresa no depende nada más del mercado local. Cuando nosotros hablamos con relación a los desafíos, ¿verdad? Y mucho de los retos que nosotros como empresas tenemos es precisamente un poco la falta de conocimiento sobre cómo dar ese paso,
¿verdad? A veces también las personas que están gerenciando les cuesta un poquito dar ese paso por temor, por desconocimiento, porque están en una zona de confort, que pasa muchas veces también. Y todo esto pues nos limita a nosotros para determinar de una u otra manera el poder interpretar la necesidad de que las empresas necesitan incentivar la exportación y la internacionalización y visualizarse en nuevos mercados porque estamos en un mundo muy dinámico, muy constante, con cambios o cambios y tendencias de gran relevancia para el consumidor y que el consumidor también necesita conocer los diferentes productos que se ofrecen a nivel internacional. Hoy por hoy tenemos una muy buena ventaja y es que el comercio electrónico ha venido desarrollándose y ha venido dando pasos agigantados y creo que la oportunidad para las pequeñas y medianas empresas eventualmente con volúmenes pequeños podrían, ¿verdad?, incentivar sus primeros pasos dentro del marco del comercio electrónico. La oportunidad del comercio electrónico a través de plataformas como por ejemplo las páginas web o en su defecto los marketplaces o bien, ¿verdad? Las redes sociales de una u otra manera han generado ese push, ¿verdad? Ese impulso para que las personas que tienen un emprendimiento o para aquellas pequeñas empresas que pensaban que exportar era cuando yo tenía capacidad de llenar un contenedor, ¿verdad? Ahora esas nuevas opciones que el mercado nos ofrece para poder llevar nuestro producto a mercados internacionales, creo que garantizan y generan una oportunidad de poder lograr avanzar a esas nuevas opciones con volúmenes no tan grandes y con oportunidades de negocio interesantes y haciendo y dando a conocer el producto en otros mercados. Muchas veces los recursos financieros también se vuelven una limitante, ¿verdad? Aquí es importante, yo creo que todos los países están impulsando mucho. América Latina tiene un gran porcentaje de empresas que sostienen la economía de muchos de nuestros países. En Costa Rica, por ejemplo, el 80% de nuestras empresas son pequeñas y medianas. Entonces, podemos pensar que ese porcentaje, pues obviamente es bastante alto y son las empresas que de una u otra manera logran sostener nuestra economía. Entonces, al ser un tema donde, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos políticas de gobierno que impulsan la inversión extranjera directa, la exportación, con un mercado abierto, nos proporcionan, ¿verdad?, a las empresas poder lograr tener de una u otra forma oportunidades de acceso a recursos financieros. Aquí es conocer, ¿verdad?, que nosotros podamos guiarnos con las oficinas de promoción comercial que la mayoría de los países tienen, Procomer en el caso de Costa Rica, Procolombia en el caso de ustedes colombianos, en donde pueden ser acompañados, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer los procesos que tienen que saber antes de tomar esa decisión y incluso ver qué recursos tienen para poder financiarnos. A veces no necesitamos mayor recursos, ¿verdad? Es simplemente comprender el negocio, lograr interpretarlo para poder llevar a cabo un plan estratégico que nos permita potenciar nuestros productos hacia nuevos mercados. La falta de experiencia en el mercado meta es uno de los otros factores que se convierten en un reto para las empresas pymes, porque bueno, está bien, yo a veces eh, he hecho acompañamientos empresariales en estos temas, entonces me dicen, bueno, yo quiero exportar a Estados Unidos. ¿Y por qué quieres exportar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Pero realmente el mercado meta tiene que ser un mercado y algo que yo he aprendido al día de hoy es que nosotros no exportamos un producto o un servicio. Nosotros tenemos que aprender a exportar una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es
que yo determine o detecte que en ese mercado la competencia no está supliendo una necesidad que que el mismo tiene. Y aquí podríamos pensar en algo tan simple como que ahora muchas de las nuevas generaciones buscan productos amigables con el ambiente, ¿verdad? Entonces, cualquier producto que tenga una característica que coadyuve al tema ambiental, que coadyuve al tema social, que la empresa tenga un compromiso social, tenga un compromiso ambiental, tenga un compromiso con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMC, perdón, de la ONU. Todo esto lo que hace eventualmente es generar diferenciación, ¿verdad? Y nosotros como para poder potenciar nuestros productos, tenemos que hacer esa diferenciación y que esa diferenciación se convierta en una necesidad, ¿verdad? Nosotros podemos tener un grado de especialización en algo que la competencia puede ser que tenga un producto, que sea una empresa mucho más grande, estándar, que tenga un producto estándar, pero si yo logro tener una especialización que por lo menos logre colocar ese producto a un nicho específico que necesita esa especialización libre de gluten, la parte orgánica, el tema de los veganos, todo esto, son muchos nichos de mercado que muchas veces dejan de ser atendidos por cuando tenemos productos estándar. Cuando somos pequeñas empresas, la parte artesanal, la parte, como les decía anteriormente, el compromiso de la compañía con diferentes acciones de manera sostenible, de manera social y demás, pueden generar esa diferenciación. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un mercado meta, tenemos que buscar mercados en donde encontremos realmente esa necesidad, ¿verdad? Donde podamos satisfacer esos procesos y poder identificar que exista una necesidad en función de eso. También las barreras, ¿verdad? Indudablemente es un punto importantísimo que nosotros debemos saber antes de tomar esa decisión de enviar un producto a otros mercados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas barreras comerciales que tiene ese país? La competencia global, pues sí, podríamos enfrentarnos con competencia importante. Más adelante yo les voy a hablar un poquito ampliar un poquito sobre la parte relacionada con la competencia. Otro de los retos que nos enfrentamos muchas veces es, no sé cómo planear mi logística. Hay un dato interesante y es que dentro de, por ejemplo, el comercio electrónico, usted puede decir, bueno, yo puedo tener una empresa y ni siquiera tengo que manejar mis propios inventarios, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y entonces dónde están sus inventarios? Probablemente puede ser que yo alquile una bodega, los tenga en otro lugar, etcétera, ¿verdad? O vaya haciendo contrapedido. Entonces usted dice, bueno, la logística hay que saberla entender, hay que conocer cómo quiero yo llegar a ese mercado, con quién voy a entablar esa negociación y en función de eso determinar cuál es la logística más rentable para poder generar ese proceso. La cultura y la comunicación se vuelven también un reto importante porque precisamente cuando son países muy culturalmente similares, como en el caso nuestro, ¿verdad? Colombia y Costa Rica tienen una muy buena relación comercial, tenemos un tratado de libre comercio, hablamos el mismo idioma, culturalmente somos muy similares. Yo me siento em, muy o sea, me siento muy bien con los colombianos porque trabajé muchos años para una empresa colombiana aquí en Costa Rica y entonces esa relación hizo que conociera de la cultura de ustedes un poco, ¿verdad? Durante 8 años que trabajé con ellos y pues siento que esa relación genera una muy buena confianza entre las partes, ¿verdad? Pero a veces nos tocan trabajar con culturas diferentes, con personas que hablan otro idioma, con ese choque, ¿verdad? A veces es como complejo inicialmente para una empresa, máxime si no habla otro idioma, por lo menos el inglés, y esto pues empieza a crear como esas también
situaciones en donde muchas veces pensamos en si decidimos o no entrar a esos mercados. La gestión del riesgo se vuelve aún más mayor, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos pensando enviar un producto, por ejemplo, a otro mercado donde sin duda alguna no conocemos tal vez al cliente, cómo puedo hacer o saber que efectivamente me va a pagar, ¿verdad? Entonces, estos retos a los que nos enfrentamos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Yo creo que toda actividad que el ser humano quiera desarrollar va a tener retos, van a tener situaciones de riesgo, van a tener algunos aspectos que conocemos y que otros no. Lo importante aquí es que yo considero que las pequeñas y medianas empresas en el día de hoy tienen muchísimo más oportunidades de internacionalizar sus productos que lo que pudimos haber tenido en años anteriores, porque se ha aperturado muchísimo el mercado, las tendencias que han generado nuevas opciones de compra pueden complementarse muy bien con los productos que muchas empresas venden y que adicionalmente, les decía yo, hay más canales, ¿verdad? Más canales para poder llegar a esos mercados internacionales. Em, ¿Cuándo puedo iniciar yo mi proceso de internacionalización? Los retos que acaba de mencionar anteriormente se convierten en básicamente mi guía, ¿verdad? Mi guía con relación a qué debo yo saber antes de tomar esa decisión. Entonces, primeramente, mi recomendación o una de las recomendaciones que siempre trato de dar es evocarnos en hacer un diagnóstico interno, ¿verdad? Algo tan sencillo como hacer nuestro propio FODA, ¿verdad? A veces ni siquiera logramos interpretar la información que el FODA nos da. El FODA siempre va a ser un potencial, una potencial herramienta. Eso es como cuando usted quiere autoevaluarse, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades de mejora? ¿Cuáles son mis fortalezas? El FODA siempre nos va a dar un mapeo de lo que nosotros como empresas tenemos, lo que nos hace falta. Pero no solamente se queda ahí. Recuerden que el FODA, fortalezas y debilidades, es a lo interno de la compañía. O sea, yo hago mi autoanálisis con relación a qué fortalezas tengo que puedo aprovechar para tomar esta decisión de internacionalizarme y cuáles son mis debilidades en las que tengo que trabajar, que tengo que desarrollar oportunidades de mejora para poder llegar a hacer ese proceso de internacionalización. Cuando hablamos de oportunidades y amenazas, hablamos de factores a lo externo. Son situaciones, por ejemplo, en el caso de las oportunidades, son situaciones que el entorno me ofrece y que yo aprovecho. Ah, yo quiero exportar mis productos a Colombia. ¿Y por qué? ¿Qué oportunidad puedo encontrar en esto? Buena relación, culturalmente similares, relativamente cercanos. Aparte de eso, tenemos un tratado de libre comercio. ¿Dependen esas situaciones de Yoleni y de su empresa? No, dependen del entorno. Son cosas que el entorno me presentan y que yo las aprovecho. En el caso de las amenazas sería pues el del lado negativo, ¿verdad? Son situaciones adversas que el entorno me presenta y que eventualmente me pueden afectar. Entonces, ¿cómo reacciono como empresa ante algo que no tengo control y me puede afectar? Pues obviamente buscando cómo prevenirlas. Estos pequeños detalles, entablar muy bien la misión de mi empresa, que es mi razón de ser, la visión que es hacia dónde voy, ¿verdad? Todo eso me da un focus de qué es lo que tengo en este momento, qué es lo que tengo que trabajar para poder llegar a cumplir ese objetivo. El otro aspecto fundamental es determinar con certeza cuál es el mercado meta. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, el mercado meta es el mercado que no necesariamente em, va a ser un mercado elegido al azar, tiene que ser un mercado en donde yo pueda encontrar al menos un nicho de mercado
que me logre, que me pueda determinar o que me pueda definir que hay una necesidad y que esa necesidad es realmente el producto que yo pueda ofrecerle a ese nicho, ¿verdad? Y lo otro es mi capacidad para cumplir los requerimientos de carácter obligatorio y no obligatorio. Porque cuando nosotros vamos a exportar a mercados internacionales, resulta ser que podemos toparnos con requisitos que el gobierno pide, ¿verdad? Para ingresar, usualmente los gobiernos establecen mecanismos de control para que los productos que van a ingresar a esos mercados no vayan a generar una afectación en la salud de las personas, en los animales, en el medio ambiente. Entonces, obviamente va a colocar controles para aquellos productos. No siempre todos los productos van a estar sometidos a estos requerimientos, pero al menos algunos, ¿verdad? Que puedan generar ese tipo de amenaza, van a estar controlados, ¿verdad? El gobierno lo va a controlar. Entonces, en este caso, yo tengo que replantearme mis capacidades para cumplir con esos requisitos que me vayan a pedir. Pero adicionalmente, los mercados también, ¿verdad? Los mercados también de una u otra manera establecen ciertos requisitos que si bien es cierto, no son de carácter obligatorio, de una u otra manera se tornan obligatorios si las tendencias de consumo van de la mano con esos requerimientos. Hay mercados como el europeo, que por ejemplo, para que yo exporte un producto de consumo alimenticio, ¿verdad? Sí, un producto alimenticio, me van a pedir certificaciones, normas que garanticen otros aspectos relacionados con el tratamiento del uso de insecticidas, del uso de fertilizantes, de químicos, de la contaminación, el compromiso que tiene la empresa con la parte social, con incluso la parte laboral, que no exista explotación. Entonces, mercados complejos como estos, ¿verdad? Donde, digo complejos en cuanto a exigencias, ¿verdad? Donde sí son un poco más exigentes, en donde el consumidor decide eh, que usted le dé una trazabilidad de su proceso productivo para determinar si sus actividades productivas no vayan a afectar, ¿verdad? E incentivan estas formas de acción que muchas veces el consumidor pide. Entonces, en estos casos, si bien es cierto, no son de carácter obligatorio, habrán mercados en donde el consumidor ya busca que su producto vaya en esa línea y obviamente va a ser más complejo poder ingresar si yo no tengo ni la capacidad para invertir en estas certificaciones. Entonces busco mejor mercados de un acceso más fácil para poder empezar y obtener esa experiencia y después, conforme pueda ir avanzando y ya tenga las mayores capacidades para lograr cumplir lo que me piden otros mercados un poco más restrictivos, entonces ahí sí puedo yo tal vez buscar esas opciones. Nosotros tenemos, cuando hacemos ese análisis FODA, tenemos que diagnosticar algunas áreas importantes. La capacidad productiva, yo sí tengo que tener muy claro mi capacidad productiva, porque me ha pasado con algunos exportadores que se emocionan muchísimo cuando un comprador les ofrece una oportunidad de negocio y se emociona muchísimo, pero cuando les dicen, bueno, usted me puede vender tanto producto, yo no tengo esa capacidad. Entonces, tener muy claro la capacidad productiva es importante. En términos también, no solamente en cantidad, sino en capacidad de generar investigación y desarrollo, en donde yo tenga, si tengo que hacer algunos cambios o modificaciones al producto, porque recuerden que el consumo es diferente o puede ser diferente en los países. Puede ser que en Costa Rica estemos acostumbrados a comprar el jugo en 250 ml, pero resulta que en Colombia les gusta más comprarlo en litro porque el jugo lo compran más como para uso familiar, no tanto para uso individual. Entonces la forma de consumo es distinta, ¿verdad? Entonces, ok, si yo voy a llevar jugos a Colombia,
ya mis empaques no me son funcionales porque necesito adecuarlos a las tendencias de consumo de este país. Entonces, capacidad comercial, ¿verdad? Poder entender este mercado, poder cumplir esos requisitos que mencioné anteriormente, capacidad financiera, puedo invertir o necesito acudir a una, alguna entidad que me ayude, ¿verdad? Tener recurso humano que conozca los procesos y sobre todo que la gerencia esté completamente, eh, digamos que quiera hacerlo, ¿verdad? Que se encuentre con esa capacidad de hacerlo. También, bueno, una vez que hacemos el FODA, establecemos el CAIN, que el CAIN es básicamente responder al FODA. Si yo tengo una fortaleza, ¿cómo la mantengo? Si yo tengo una debilidad, ¿cómo la afronto? Si yo tengo una oportunidad, ¿cómo la exploro? Y si tengo una amenaza, eh, no, en el caso, ya me confundí, perdón. Eh, en el caso de la oportunidad, sí, cómo la exploro y en el caso de la amenaza, cómo la afronto. Entonces, básicamente es cómo respondo a esto, ¿verdad? Para garantizarme ese diagnóstico y hacer ya como ese mapa estratégico de cómo puedo plantear mi ruta a seguir para llevar a cabo el proceso. E igual se reconoce muy bien hacer un análisis PESTEL, que es un análisis, PESTEL significa analizar la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, para poder determinar no solamente hacer un diagnóstico empresarial, sino un diagnóstico que vaya de la mano con el entorno. Y la propuesta de valor, sin duda alguna, es súper importante. ¿Qué le ofrezco yo a ese nicho o a ese segmento de mercado al que quiero accesar? Eh, Ahorita la diferenciación se hace mucho por innovación y se hace mucho básicamente por generar algo diferente a lo que los demás hacen. Entonces, ¿qué es lo que yo, verdad, como empresa le ofrezco a mi o le voy a ofrecer a esos clientes, a esos consumidores para que compren mi producto? Ahí vuelvo a lo mismo, va muy de la mano con la parte de las tendencias de consumo que hoy por hoy se dan y que muchas de las personas que compran quieren desarrollar esa compra inteligente y poder definir o decidir comprarle a aquellas empresas que me generan valor, ¿verdad? Que su producto genere un valor importante para la determinación de los procesos. Evidentemente, a veces esto suena como complicado, pero realmente no es complicado. Es solamente entender mi negocio, comprender mis necesidades como negocio que soy, poder ir haciendo esas oportunidades de mejora antes de impulsar mi paso hacia adelante y cometer un error que me puede costar muy caro, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es como hacer un plan de internacionalización. Y ese plan de internacionalización lo que va a hacer es básicamente llevarme a un nuevo mercado, pero no solamente replantear la idea de llegar a ese mercado y accesarlo, sino que también tenga la capacidad de sostenerme en ese mercado a través del tiempo, ¿verdad? Cuando son pequeñas empresas como emprendimientos o empresas, ¿verdad? Que tienen muy poquita cantidad de personal, yo creo que el primer paso, y dependiendo del producto, porque lógicamente eso va a también depender mucho del tipo de producto que tienen, pero eventualmente el primer paso que podrían dar es a través del mercado del comercio electrónico. Eh, en ese, digamos, poder utilizar algunas plataformas, ¿verdad? De marketplace, en donde yo pueda identificar que mi producto se ajusta a esas plataformas. Hay varias plataformas que trabajan con productos artesanales, por ejemplo. Hay otras que son más generales. Bueno, incluso el mismo Amazon tiene la parte, pues, del marketplace, del consumer to consumer, pero también tiene el de business to consumer y también tiene uno para el área artesanal.
Entonces, encontrar con quién quiero que sea mi comprador. Si yo soy una empresa muy pequeñita y mi negocio no está todavía para hacer un negocio con empresas, ¿verdad? Pero sí puedo venderle a otra persona bolsos, maquillaje, ropa, zapatos, no sé, ¿verdad? Por decir algunos ejemplos. Entonces yo podría pensar, bueno, yo no puedo venderle o tal vez no tenga la capacidad en volumen para poder vender a esa empresa, para vender, hacer un business to business, ¿verdad? Un business to business, pero puedo utilizar una plataforma que me dé la capacidad de hacer un business to consumer, ¿verdad? Que es de una empresa hacia un consumidor final y vender directamente a través de los marketplaces a esas personas. Conforme vayan visualizándose mi producto en la plataforma, puedo ir incrementando las opciones y ya cuando estén bien estable acá, pues tal vez empezar a buscar con otras, hacer ese negocio ya un business to business. Entonces, eventualmente hay productos que se prestan para que yo pueda iniciar con un business to consumer, no haciendo mayor inversión, buscando la plataforma adecuada para poder llegar a eso, ¿verdad? Y que eso es muy importante, que la plataforma sea la adecuada para vender mi producto. Hay muchísimas plataformas, es solamente hacer una evaluación de cuáles son aquellas que me permiten, ¿verdad?, hacer ese comercio electrónico que pueda trascender al mercado local, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. La otra es ya un poquito más elaborada y tal vez que requiera un poquito más de inversión, generar mi propia página web donde tenga mi tienda en línea y que desde ahí también pueda hacerlo. Es interesante porque a nivel de compra-venta están esos escenarios, ¿verdad? Que me permiten a mí buscar opciones. Pero detrás de esto también hay una logística y hay una correcta aplicación de la misma. Entonces, determinar bien en ese sentido, digamos, cuáles son esas, determinar básicamente cuáles son esas herramientas que tengo, cuál es la capacidad de inversión que tengo para llevarlas a cabo, pero también analizar muy bien la logística que voy a desarrollar, ¿verdad? Hay plataformas que le dicen a usted, bueno, mándeme su inventario, yo le cobro por almacenarlo. O en su defecto, usted manéjelo usted y cuando se hace la venta, usted se encarga de enviarlo. Entonces ustedes pueden hacer negociaciones con algunas empresas de courier que puedan darle una ventaja. Muchas veces hay empresas de courier que tienen incluso algunas tarifas especiales para este tipo de empresas, para pequeñitas, y con esas tarifas jugar un poquito, ¿verdad? Y tenerlas claras porque lógicamente tengo que darle ese monto a mis clientes, ¿verdad? Entonces todo esto se torna en una búsqueda de opciones en función del volumen que yo pueda tener. Si mi capacidad, si yo soy una empresa mediana y ya yo tengo capacidad para mandar un contenedor completo, para mandar un consolidado de carga y demás, pues qué bien, ¿verdad? En buena hora. Ahí también hay que hacer todo el análisis logístico y de costos, pero cuando somos pequeñas y medianas empresas, creo que la parte del comercio electrónico puede ser ese primer paso que podamos eventualmente hacer para poder incorporar nuestros productos a nuevos mercados. Estas vitrinas que tenemos ahora, ¿verdad? Incluso contar con esta plataforma de pago y demás, si lo hacemos por Marketplace, ya el Marketplace nos ofrece toda esta plataforma de opciones, ¿verdad? Habría que ver nada más el manejo de inventarios y los costos logísticos. Y en el caso de generar mi tienda en nuestra misma página web, identificar lo que respecta también a la plataforma con la que vamos a utilizar el sistema de pagos. Entonces, creo que es una garantía, es un paso con el que podemos llevar adelante nuestro negocio sin tener como ese temor, ¿verdad? Con el que nosotros vayamos a pensar que no hay oportunidades para nosotros por ser pequeñas o medianas empresas. Siempre tenemos que analizar nuestro mercado, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, a veces
hay una tendencia siempre a irnos a mercados o lo que se conoce como océanos rojos. Los océanos rojos es cuando nos metemos a competir en mercados sumamente competitivos, donde hay mucha competencia, donde la competencia se vuelve muy agresiva. Es interesante porque a nosotros nos han enseñado y quizá la experiencia que tenemos nosotros con nuestros aliados comerciales, con nuestros países con los que constantemente hacemos comercio, no vamos un poquito más allá y muchas veces hay mercados que se conocen como océanos azules, perdón, que son mercados poco conocidos donde la competencia no es tan agresiva, ¿verdad? Y donde la innovación está por encima del costo. Entonces se vuelve interesante porque ahí sí nos toca analizar un poquito más, pero nos toca replantearnos y pensar, ok, ¿cuál es nuestra capacidad de identificar un océano azul? De buscar ese mercado que nos abra las posibilidades de una forma más fácil, encontrar esa necesidad en el mismo, ¿verdad? De nuestro producto, sin tener que meternos en el agua con tiburones, ¿verdad? Porque eso sí es más complicado. Normalmente se busca para una primera interacción en exportación, que no es, cuando es nuestra primera experiencia, que busquemos mercados que sean competitivos, que que sean más grandes que el nuestro, que similarmente sean iguales en temas de cultura y de idioma, que no soliciten tantos requisitos a nivel obligatorio y no obligatorio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra experiencia y el control y manejo que podamos tener nosotros y obviamente la inversión que se tenga que hacer no sea tan fuerte. Hay muchas opciones para investigar sobre mercados internacionales, ¿verdad? Aquí les puse algunos ejemplos con los que nosotros podemos trabajar. Yo les recomiendo para los que quisieran hacer una exportación, utilizar esta página. Esta página es de la Organización de las Naciones Unidas con la OMC y con la Unión Europea. Y tienes datos estadísticos de los diferentes países, del comportamiento de los productos, tanto en exportación como importación. Entonces, nos dice incluso cuáles aranceles paga para ingresar un producto, nos dice qué requisitos nos piden. Entonces, es una información que cuando estamos haciendo este análisis es bastante valiosa. También hacer el análisis del marketing mix, sumamente importante, de la propuesta de valor que mencioné anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es esa definición de la diferenciación? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a esa persona? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a esa empresa? ¿Qué tiene mi producto diferente al que dicta la competencia? El análisis de precios, tenemos que tener mucho cuidado y uno de los errores y retos que tienen muchas empresas es poder identificar correctamente sus costos, ¿verdad? Y jugar mucho con el tipo de cambio. El tipo de cambio es importantísimo a nivel de transacciones internacionales, porque realmente cuando nosotros movemos, ¿verdad? Por lo general vendemos en dólares y revisamos que nuestros ingresos, una vez que ingresen al país, se vuelven en nuestra moneda y muchas veces eso genera afectación. Los canales de comercialización, eso es importante también porque hay mercados que dictan cuál es la manera de ingresar X o Y producto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi canal de comercialización? ¿Cuáles son los canales con los que voy a potenciar mi producto para llegar a ese nicho o a ese segmento de mercado al que quiero ingresar? ¿Cómo promociono yo mis productos también? ¿Verdad? Si los voy a promocionar en línea, si los voy a promocionar porque quiero participar en una misión comercial, en una feria internacional, ¿verdad? ¿Cómo voy a promocionar mis productos? Si mi venta es directa o indirecta, si la venta es directa, o sea, yo voy a ser el que tenga el contacto directo con mi cliente, la promoción probablemente vaya a ir de mi lado. Si vaya a utilizar un intermediario, por ejemplo, un distribuidor, probablemente él vaya a asegurar esa parte de promoción, pero yo sí tengo que saber cómo la va a promocionar
para que pues vaya en función del planteamiento de objetivos que tiene la empresa. Otro punto finalmente importante es conocer el proceso de exportación, qué requisitos, qué documentos. Siempre es importante generar una negociación, ojalá por escrito. El contrato se vuelve un instrumento de cobertura de riesgos, sin duda, ¿verdad? Entonces, ojalá si vamos a comprometernos con esto, es importante también señalar la necesidad y la importancia que conlleva hacer un contrato de negociación para que evitemos que hay riesgos de todo tipo, riesgos contractuales, riesgos de catastróficos, riesgos financieros, políticos, etcétera, que en términos de riesgos contractuales, ¿verdad? Que es desde el momento en que yo solicito el producto hasta que me lo envíen, todo ese espacio de tiempo no vaya a haber ninguna situación que vaya a ocasionar un perjuicio, ya sea al exportador o al importador, ¿verdad? En términos logísticos, acompañarnos siempre de ojalá de un experto que nos ayude a determinar, por ejemplo, el tema de empaque. El empaque por lo general va a tener que ir reglamentado con los requisitos que el país meta pida. Muchas veces piden, por ejemplo, si es un producto alimenticio, que la etiqueta del contenido nutricional venga en cierta forma, si es en inglés o en español o en otro idioma. Todo eso, ¿verdad? Es importante que nos asesoremos bien. La opción de transporte, cuál es la mejor opción y quiénes van a ser aquellos actores que van a participar en el proceso. Entonces, todo esto, así a forma de pincelada, como decimos nosotros los ticos, es importante y necesario que las empresas conozcan antes de tomar esa decisión, pero que mi pensamiento es que una empresa pequeñita, una empresa mediana, tiene capacidad de hacerlo, lo puede hacer. Es simplemente asesorarse bien antes de tomar esa decisión, replantear muy bien su estrategia y algo muy importante que no puedo dejar de decir es que una vez que logremos participar de ese mercado, tenemos que estar constantemente conociéndolo, enfatizando muy bien en las tendencias de consumo de ese segmento nicho al que estamos atendiendo. ¿Para qué? Para que precisamente cualquier cambio seamos proactivos y reactivos a la hora de poder hacer los cambios pertinentes para poder ajustar nuestros productos y servicios a esas nuevas tendencias. Y eso nos da a nosotros una responsabilidad muy grande con ese mercado porque sí tenemos que conocer muy bien el comportamiento, quién es la competencia, cómo funciona la competencia, tampoco podemos dejarla de lado. Tenemos que montarle la perseguidora, decimos acá, ¿verdad? Tenemos que darle ese seguimiento importante a la competencia, qué están haciendo, cómo se están promocionando, dónde están participando, para ver qué hacemos nosotros mejor y cómo podemos establecer estrategias que podamos fidelizar a los clientes. Entonces, de mi parte, eso sería. No sé si hay alguna pregunta o comentario que tengan por acá que llevar. Gracias, profe. Sí, aquí en el chat hay unas preguntas. Igual invitamos a los que quieran participar y activar su micrófono también para hacer em, alguna pregunta a este tema tan interesante que pues realmente nos pega transversalmente a cualquier perfil profesional, profe. Tengo de Javier Ortegón en el chat, dice, ¿qué entidad puede asesorar en la construcción de contratos de negociación internacional? Bueno, eso es un tema interesante. La mayoría, muchos países pertenecemos a la Convención de Viena. La Convención de Viena dicta toda la legislación relacionada a cómo conformar contratos. Entonces, esos contratos pueden, viene como el ABC, ¿verdad? Entonces, yo lo que normalmente sugiero es que busquen esos formatos que ya están como con el ABC y lo puedan llevar de la mano con una persona especialista en leyes. Esa persona les puede todavía ayudar, digamos, a consolidar, pero sí hay formatos establecidos para poder desarrollarlos en función de lo que establece la Convención de Viena. Los pueden buscar en internet y ahí los pueden encontrar.
Perfecto. Para los que han preguntado por el chat, sí, efectivamente en los próximos días esta actividad queda grabada directamente y en los próximos días les haremos llegar las memorias del evento y el certificado de participación en la actividad internacional. Em, Tenemos acá más preguntas. ¿Alguien más que quiera participar o que quiera hacerle alguna otra pregunta a nuestra ponente? Hola, buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta. Claro que Ah, sí, Laura. Gracias. Profe, pues primero muchas gracias por este espacio y como por estos tips tan prácticos que pasan más allá de la teoría y que de veras pueden materializarse desde muchas áreas que abordamos en nuestras clases. Quisiera preguntarte para el caso de Colombia, ¿cuáles son los productos de estos pequeños y medianos emprendedores que tú consideras son más top en el mercado en este momento, en el mercado internacional? De pronto del monitoreo, el conocimiento que tengas. bueno, yo he podido ver que Colombia se destaca muchísimo en el tema de la moda, lo que es la parte textil, ¿verdad? Ok, Un dato interesante es que, digamos, Costa Rica no ha tenido industria textilera y ahorita que estamos incursionando en el uso de textiles bajo el esquema de economía circular, em, es un tema muy interesante porque nosotros no tenemos el expertise, entonces más bien estamos buscando gente de Colombia que nos enseñe a nosotros a hacer textiles para poder hacerlas, pero no con textiles con hilos de normales, sino con hilos que estamos inventando con productos agrícolas, ¿verdad? A partir de la fibra de la hoja de piña y demás. Entonces, eso es un tema interesante porque pues, Colombia tiene muchísima experiencia en eso. Entonces, lo veo desde dos puntos de vista, desde el tema de producción, ¿verdad? Y desde el tema de know-how, ¿verdad? Tienen el expertise de hacer tejidos. Y lo otro, bueno, he visto también esta frutita, que se me olvidó el nombre, la pequeñita, que es como amarilla, una chiquitita, Ursúa. Copoatú, la uchúa. Ujú. La uchuva ha sido un producto sumamente importante para el mercado, en mercados internacionales. Lo he visto, por ejemplo, en Europa. Europa consume muchísimo la uchuva. Creo que ustedes son de los principales exportadores en el mundo de esta fruta. Entonces, creo que ese es otro producto que he visto que se ha notado muchísimo en esta parte a nivel internacional y que yo he podido, digamos, de primera mano conocerlo. Y he visto el comportamiento, digamos, de esa fruta en diferentes mercados, ¿verdad? Sobre todo en el europeo. Perfecto. No, profe, profe, muy muchas gracias. interesante. Muchas gracias por la pregunta. Aquí tenemos una actividad en el chat. Bueno, ya Luis Ernesto dice que muchas gracias. Igual en el registro queda los correos electrónicos a donde haremos llegar directamente los certificados. Si alguno pues no lo colocó de manera correcta, nos lo pueden confirmar aquí por el chat. Agradecerles nuevamente la participación en este espacio, invitarlos a las nuevas actividades, a que nos sigan a través de las redes sociales y a participar también en nuestra encuesta de valoración que acabo de enviar directamente al chat. Profe Jorleni, agradecerle también por acompañarnos el día de hoy y pues esperamos que más adelante nos acompañes en otras actividades que fortalezcan la experiencia directamente de toda la comunidad académica. Bueno, yo súper contenta de haber participado por acá. Estoy completamente en la mayor disposición de poderles colaborar en cualquier otro momento que lo vayan a necesitar y un placer de verdad haber compartido este espacio con ustedes y espero que sea el primero de muchos más.